El trabajador, el empleado, no importa el nivel que sea, tiene que estar comprometido con su trabajo, con sus actividades, y cuando lo hace bien y se vuelve un trabajador, un empleado de excelencia, se nota, se nota, y rápidamente cuando hay jefes progresistas te promueven a una mejor posición, te promueven a un mejor sueldo. Pero eso es porque la persona decidió comprometerse consigo misma, hacer bien las cosas, hacerlas en excelencia, y queda bien consigo mismo, queda bien con sus jefes, con la empresa, y obviamente eso se refleja en su bolsillo. ¿Ok? Pues bien, es algo muy similar en las cosas espirituales. Cuando tú te esfuerzas por hacer bien tu trabajo, por cuidar tu santidad personal, por conocer, por elevarte, por utilizar todas esas palancas de bendición que el Eterno utiliza, obviamente dentro del reino te va muy bien. Viene a tu vida la restauración, viene a tu vida la restitución, la bendición, recuperas la identidad, reparas los cortocircuitos que tuviste en tu vida o que tienes en el presente, y empiezas a generar frutos importantes. De una manera directa, así es como funciona. Pero también hay una manera indirecta de agradarle a Dios también. Así como nosotros podemos ser grandes trabajadores, perfectos empleados, no necesariamente le vamos a caer bien al Creador, al jefe, ¿sí? No necesariamente. Pero en el caso que vamos a hablar ahorita, sabemos bien que estamos aquí porque todos necesitamos del Eterno y necesitamos la forma de elevarnos y de que nuestra vida se corrija. Pero hay una forma también de dejar de enfocar en nosotros y enfocar solo en el Creador, ¿sí? Y ahora sí, estar ante el Creador y decir, bueno, Señor, ¿cómo te agrado a ti? Así como el empleado le dice a su patrón, patrón, ¿cómo te agrado a ti? Y de repente pues vienen todos los días y le ponen una manzanita, le ponen un cafecito, jefe, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿En qué te ayudo? Y se ganan al jefe. Pero ojo con esto, si se ganan al jefe, pero es un mal empleado, eventualmente el jefe les va a decir, me caes muy bien, te quiero mucho, eres a todo dar, carnes asadas juntos, pero necesito que hagas tu trabajo. ¿Se fijan cómo se empieza a equilibrar la situación? Bueno, de la misma manera quiero darte una especie de salvoconducto. Ok, si tienes problemas en tu crecimiento personal, en tu elevación con el Creador, por la razón que tú quieras, al menos en el aspecto financiero, que es donde se enfoca la enseñanza de hoy, puedes tú tener una especie de negociación con el Creador en términos de, pues estoy batallando, pero necesito ser prosperado y quiero agradarte y estoy en el camino, estoy en dificultades, pero estoy en el camino. Pero hoy te traigo el café, te traigo la manzanita, hoy vengo a platicar contigo, hoy quiero agradarte a ti, ¿sí? Y desatenderme de alguna manera de mis obligaciones contigo. Y entiéndase la palabra desatenderse no como desobedecer, sino que le restas un poco de enfoque a tu trabajo personal y te enfocas en la persona del Eterno, ¿sí? Pero no podemos permanecer todo el tiempo ahí porque eventualmente el Eterno nos va a decir como el patrón aquel, oyes, comemos juntos, hacemos carnitas asadas juntos y todo, pero me estás llegando tarde, no me estás haciendo lo que te pido que hagas, estás quedando mal con el prójimo, o digo, con tu compañero de trabajo, me estás haciendo quedar mal a mí ante los demás. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que te alinees. ¿Sí me entienden? Porque muchas personas pueden utilizar esta herramienta como una forma de esquivar el compromiso que tienen con el Eterno en relación a sí mismos, en cuidar su santidad personal, en crecer, en desarrollarse, en ejercer su propósito, en crecer en frutos de fe, en frutos de santidad, en permear la corrección que tiene que hacer hacia los lados también, no solamente hacia sí mismo, sino al prójimo, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos, los parientes, los amigos, los compañeros. Ese trabajo es imprescindible. Y normalmente esa mentalidad existe mucho en Latinoamérica.
El latinoamericano, ¿sí? El que no quiere trabajar mucho y quiere ganar mucho, ¿sí? Es algo idiosincrático del latinoamericano, ¿sí? Y es algo que ha sido observado incluso por patrones y empresarios de todo el mundo. Si el latinoamericano quiere trabajar poco y ganar mucho, ¿sí? Eso es una constante. No voy a decir que todos lo tenemos, ¿verdad? Pero es algo que caracteriza a Latinoamérica en relación al trabajo y al usufructo del trabajo. Entonces, esa idiosincrasia, ese patrón de esfuerzo, usufructo, también se lleva al mundo espiritual. O sea, quieren que las soluciones y los problemas se les arreglen en un tris sin esforzarse y sin batallar, ¿sí? Y cuando empezamos a ver maestros que les dicen, ¿sabes qué, papá? Tienes que orar. ¿Sabes qué, papá? Tienes que corregirte, tienes que ir a pedir perdón, tienes que esto y esto y esto. Y empieza la instrucción a fluir y ve la persona, no, pues tengo que trabajar mucho. Mejor me cambio de congregación porque ahí me exigen mucho. No, realmente no es así, sino que es el Eterno quien exige mucho y espera mucho de nosotros. Pero no porque sea un tirano, sino que nos ha diseñado para generar frutos ilimitados. Por eso Él espera mucho de nosotros. Y no solamente ese aspecto que podríamos decir como número uno, el Eterno espera mucho de nosotros su máxima creación, porque pues prácticamente nos dio todo para que generemos fruto. Nos dio una semilla de mostaza a todos. Todos tenemos una semilla de mostaza y con ella podemos empezar a generar enormes y muchos frutos. El detalle es que por la poca fe que se tiene y que no se usa adecuadamente, los frutos son muy limitados o de plano son muy escasos. Y como segundo punto, el Eterno nos está en posición de exigirnos mucho o de esperar mucho de nosotros, porque dio lo más valioso que hay en toda la creación y en todo el universo y en toda la eternidad, que es nada más y nada menos que su Hijo. Entonces, Él como nuestro Dios está en posición. A ver, te di la fe, porque con la fe, emuná, al que cree, todo le es posible. Entonces, partiendo de ese principio, entendemos que nada es imposible para el que cree. Entonces el Señor está en posición de esperar mucho de nosotros, ¿no creen? Y todavía, si se ha convertido en el dador más espléndido de la creación, al dar a su Hijo, que es lo más valioso, creo que está en la posición, ahora sí que de exigirnos que no seamos flojos, que no seamos perezosos, y que Él desea vernos exitosos, desea vernos equilibrados, bendecidos, felices, contentos, y nos ha dado todo para hacerlo. Entonces hay que deshacerse de todo lo que nos aparta, todo lo que nos genera distancia con el Creador. Llámense hábitos, llámense conductas, llámense forma de hablar, ciertos pensamientos, cultura misma. ¿Qué le dice el Eterno al padre Abraham? Abraham, lej leja. ¿Qué es lej leja? Vete por ti, vete de ti, o sea, te conviene que te vayas de ti. Lej leja, vete de ti. Deja tu casa, a tu padre, a tu madre, a tu parentela y a la tierra donde estás y vete a donde te voy a mandar. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué inferencia hay ahí? Deja tu cultura. Deja la cultura que aprendiste, que no es correcta, y vete de ahí. Mashiach mismo dijo algo crucial, algo importantísimo. Todo aquel que deje padre, madre, hijos, tierras, trabajos, por mí y el Evangelio, fíjense bien, tendrá 100 veces más, es el 100 por 1. Pero ¿qué hay que hacer? Lej leja, hay que dejar todo. Y dejar todo no es pelearte con la familia, sino simplemente darle al Eterno el primer lugar en todo, en todas las áreas de tu vida, que Él sea primero. Y si Él es primero,
tú vas a ser también primero para Él. Y de esa manera Él va a empezar a poner orden. Tú no tienes que desgastarte sino en hacer solo tu parte. Lo imposible le toca a Él. Lo posible te toca a ti. ¿Sí me entendiste? La semilla la tienes que sembrar, porque la semilla no se sembra por sí sola. Entonces te dieron fe. ¿Cómo vas a querer el fruto? Tienes que hacer la parte posible para que cuando llegues a la frontera que divide lo posible de lo imposible, se active el mundo invisible. El mundo invisible no se activa si tú no haces nada. Entonces ahí es donde empezamos a entrar a las grandes ligas de la fe. Ahí es donde empezamos verdaderamente a activar el mundo espiritual para que nuestras vidas empiecen a cambiar. Para que verdaderamente esos engranes espirituales que mueven bendiciones, que traen bendición, que traen estabilidad, que traen la solución a tu problema, siempre y cuando lo quieras, lo vas a tener. Entonces, al que cree, ojo con esto, al que cree, se lanza a hacer la parte que le corresponde. Y Hashem, en automático, Él va a decir, me creyó, ahora Él va a hacer la parte imposible. ¿Sí me entienden? Por eso tenemos que trabajar coordinados con Él. De ahí la idea de que la enseñanza de hoy no se tome como, no tengo compromiso, pero puedo lograr grandes cosas. No. ¿Sabes una cosa? El Señor te podrá dar tres bendiciones si pensamos de esa manera tan carnal y tan pobre. Latinoamérica está pobre por pensar así. Latinoamérica está pobre porque quiere trabajar poco y ganar mucho. Sí, hay una incongruencia, hay un cortocircuito. Sí, están pobres económica, financieramente. Espiritualmente estarán pobres, ni se diga, ¿sí? Bueno, los japoneses, los europeos, ¿sí? ¿Están pobres ellos? La mayoría de los países europeos son de primer mundo, Estados Unidos de primer mundo, pero ya que hay una correspondencia, hay una correlación, se trabaja mucho y se gana mucho. Entonces, allá se prospera quien trabaja duro. Y miren cómo están esas naciones. Pero ¿saben qué? Están pobres. También están pobres. No financieramente, no económicamente, pero moralmente, éticamente, espiritualmente están en la ruina. Y eventualmente esa ruina espiritual se va a volver un caos económico. Nomás es de que le tiemblen tantito ahí a las bolsas de valores del mundo y esto truena, se cae. Estados Unidos tiene un récord global del país más endeudado del mundo. Eso habla de una latente pobreza, nomás se cae la economía de ellos. No tienen la forma de respaldar el dólar. Y el día que los deudores le exijan el pago de la deuda y digan no tengo, se acabó la economía global. ¿Ven? Realmente hay una pobreza enorme y que no se va a inhibir el materializarse, se va a materializar y no tarda mucho. Entonces esas pobrezas no nos corresponden a nosotros. Y les dije el domingo, el Shabbat, familia, el Evangelio, el estudio de la Torah, es un conocimiento, es una sabiduría que si la aplicas te vuelve una persona progresista. Progresas, empiezas a prosperar en todas las áreas de tu vida. Pero ¿cuál es la clave? Que creas en lo que sabes, que creas en lo que vas a escuchar hoy, ¿sí? Que creas verdaderamente lo que hoy te voy a enseñar, como las otras sesiones de Torah, como las enseñanzas de Shabbat y las demás enseñanzas. Porque si las crees, las pones en acción, las activas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a llevarnos la etiqueta en el corazón de que somos personas
que resolvemos. ¿Sí? No somos personas que nos dejamos llevar por la orientación que lleva el problema. Ni somos personas víctimas de las circunstancias que están fuera de nuestras manos. El Evangelio, la Torá, no nos enseñan eso. Se nos dio libertad, se nos dio conocimiento, se nos dio sabiduría, se nos dio fe, es decir, emuná, se nos dio una gran instrucción. Y por lo tanto, la persona tiene que dejar la idiosincrasia latinoamericana para entrar a la idiosincrasia que propone el sistema del Eterno, el reino. El reino tiene una cultura, el reino tiene una idiosincrasia que es la que tenemos que adquirir. Si vivimos dentro del reino y empezamos a aprender la cultura del reino, pero nos quedamos con la idiosincrasia latinoamericana, no vamos a hacer nada. ¿Sí? Así de grueso está esto. Entonces hay que deshacerse de la idiosincrasia mexicana, peruana, colombiana y todos los países de Centro y Sudamérica y del Caribe. ¿Sí? Así que es tiempo de crecer. Te voy a dar una herramienta potente. Te voy a dar una herramienta poderosa. Y si empieza allá adentro en tu corazón una situación de jaloneo, recházala. Te voy a dar un paracetamol para que tus finanzas se arreglen. ¿Sí? Es decir, te voy a enseñar a que te quites el dolor de cabeza que te causan las deudas, el dolor de cabeza que te causan las crisis económicas, la insuficiencia. Pero si no le metes antibióticos, si no le metes antiinflamatorios, el problema va a crecer. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver esto. Te voy a dar un bombazo, te voy a dar una enseñanza riquísima que yo quisiera que la aprovecharas. No sin antes, vamos a invocar las bendiciones de la Torá y decimos todos: bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno. Bendito es el Eterno. Quien es bendito. Quien es bendito. Por siempre jamás. Por siempre jamás. Bendito eres tú. Bendito eres tú. Eterno. Eterno. Dios nuestro. Dios nuestro. Soberano del universo. Soberano del universo. Que nos ha escogido de entre todas las naciones. Que nos ha escogido de entre todas las naciones. Y nos ha entregado su Torá. Y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú. Bendito eres tú. Eterno. Eterno. Donador de la Torá. Donador de la Torá. Amén. Muy bien. Hace 2 semanas empezamos el libro de Vaikra de la Torá. Sí, lo abrimos finalmente. Es un libro maravilloso, es un libro difícil, es un libro muy complejo si no tenemos la Torá oral para poder interpretarlo. Es complejo. Y abordamos el capítulo 1 y el capítulo 2 continúa con la misma temática, que son las ofrendas voluntarias. Yo quiero preguntarles si alguna vez cuando estaban pequeñitos los visitaron a la escuela, o supieron ustedes, si hay alguien que no fue a la escuela, que la Cruz Roja solicitaba voluntarios. No sé si escucharon ustedes hablar. ¿Quiénes de ustedes, levanten su mano, escucharon la invitación directa de la Cruz Roja? Que fueron a la escuela y todo, y que dijeron: necesitamos voluntarios para trabajar con nosotros, ¿no? Y de manera indirecta, ya sea a través de la radio, de compañeros de trabajo, ¿sí? Bueno, ¿quién ha escuchado esto? ¿Quién lo ha escuchado? Levanten la mano los que hayan escuchado. Bueno, muy pocos. Los que no, es real. Y yo quiero preguntarles al día de hoy,
Si en estos momentos viniera la Cruz Roja, ¿sí? el presidente, y dijera, ¿saben qué? Necesitamos voluntarios para que trabajen con nosotros. ¿Quién levantaría su mano para ir a trabajar con ellos como voluntarios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, porque son jabaitas, pues. Pero si no fueran jabaitas, yo creo que casi nadie levantara su mano. Sí. Baruch Hashem, un aplauso a ustedes. Voluntarios para donar sangre. Luego se voltean a ver a los lados. No, pues no sé cómo ande de colesterol. No tengo un tatuaje, no me desvelé mucho. A muy pocas personas les gusta donar sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no me gusta que me vean estar ahí, perder el tiempo, pero yo les voy a decir una cosa. La parte más tortuosa de donar sangre es las filas tan bárbaras que nos hacen pasar. Son una barbaridad. ¿Sí? Nos tienen ahí sin comer, 3, 4 de la tarde, ya estamos amarillos y todo. ¿Sí? Y por eso la gente no quiere. Pero más allá de eso, en ambos casos, la palabra clave es voluntario. ¿Sí? ¿Quién por su propia voluntad quiere dar algo, ¿sí? que no le están pidiendo, que no es necesario que des, pero que está la posibilidad de que lo des? Cuando una persona entra a ese dilema, normalmente tienden a decir que no. Ustedes saben que en la Torá, Mashiach mismo nos enseña que la ofrenda es obligatoria. ¿Cómo se dice ofrenda en hebreo? ¿Ya se les olvidó? Terumá. Así es. Ofrenda, donación. ¿Sí? Te ríes de ahí, te estás riendo. Terumá, ofrenda, donación, ofrecer algo. ¿Sí? Pero resulta que la Torá, en su capítulo 2 del libro de Vaikra, que en español le pusieron Levíticos en honor a la tribu de Leví, porque trata en su totalidad de las funciones sacerdotales, al tema de la ofrenda voluntaria. ¿Sí? Es más, cuando alguien se sube al micro, o es más, cuando estás en tu coche y se acerca el muchachito a limpiarte los vidrios, ¿quién suele sentir malestar cuando se acercan los muchachos? Independientemente que tengas un corazón dador, que te incomode, que te llegue a incomodar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te pidió permiso, porque se abalanzó y echó, y a veces no traes a la mano ni en la billetera ni moneditas, y ahí está el muchacho esperando, casi obligándote, ¿verdad? Porque toman una actitud de que casi te obligan para que les des, ¿sí? Y surge en tu interior una incomodidad. Independientemente de eso, vencemos y al final si traemos, damos o sacamos, ¿sí? Entonces la palabra clave es da si quieres. Y cuando el ser humano, cuando opera su vida carnalmente, cuando está la posibilidad de no dar, no va a dar. Bueno, esa circunstancia, esa situación es muy especial y la Torá le dedica todo un capítulo. Y aquí vamos a aprender cómo sacar una buena porción de bendición para todos nosotros en el ámbito económico. Y yo quiero pedirte que pongas mucha atención. Son 16 versos, 16 versículos breves. Los voy a leer todos corriditos, así rapiditos, nomás para que entremos a la esencia del capítulo y luego te voy a explicar, ¿ok? Y dice así, la enseñanza se ha titulado La ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria, y empezamos en el capítulo 2, verso 1. Y entre paréntesis hablamos de lo que es oblación. ¿Has escuchado la palabra oblación? La palabra oblación es lo mismo que terumá. Es exactamente lo mismo. Etimológicamente es lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a entender algo. El sacrificio, un sacrificio, ¿sí? Es algo que tú haces con muchísimo esfuerzo.
¿sí? Y la palabra hebrea para sacrificio es corbán, ¿sí? Y ahorita te voy a explicar por qué la importancia de entender el hebreo, de saber hebreo, porque no te imaginas lo que vamos a desprender de aquí, ¿sí? Bueno, corbán es el sacrificio, corbán. Entonces, cuando tú voluntariamente das algo, eso es un corbán, es un sacrificio, pero también es una ofrenda. Y también, obvio, es una terumá, ¿sí? Y también es una oblación. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿qué sacrificio hice? ¡Qué bárbaro! ¿Qué terumá hice? Bueno, corbán, terumá, ofrenda, tienen el mismo propósito: acercarte al Creador. ¿Cómo es posible que sacrificando una vaca, las personas de la antigüedad se acercaban al Creador? Sí, porque corbán viene de la misma raíz hebrea que significa acercarse al Creador, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a desglosar despacito eso porque quiero que estén en la jugada. 2-1. Cuando una persona, déjame leerte el verso 1 del capítulo 1. Mira, dice así. Aquí lo tengo. Ahí va. El verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona de ustedes, este es el capítulo 1, verso 1, y habla de las ofrendas de los animalitos, las ofrendas de sangre, ¿ok? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona, quiero que te quedes con esas palabras, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de animales, de bovinos o de ovinos, ofrecerá su ofrenda. Quédense con cuando una persona de ustedes traiga. Ahora, me voy a ir al capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice. Otra vez. Cuando una persona ofrezca en oblación. ¿Qué es oblación, dijimos? Ofrenda, sacrificio o corbán, ¿sí? Y la Torá, entre corchitos, pone de harina. Es decir, una ofrenda de harina. Cuando una persona ofrezca una oblación de harina al Eterno, de sémola será su ofrenda. Es decir, no es de cualquier harina ultra refinada, ¿sí? Sino que tiene que ser la sémola. Es decir, cuando se agarra el trigo y se empieza a moler y que quedan en granitos gruesos, así es como se le llama sémola. A eso se le llama sémola. En otras palabras, es la parte más rica, más sabrosa de la harina antes de ser refinada. ¿Sí me entienden? Entonces dice el Señor: no me traigan harina refinada, tráiganme la sémola. Es decir, el Eterno quiere lo mejor. O sea, para el Eterno siempre es lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y la Torá nos lo está enseñando. Bien. Sémola será su ofrenda. Verterá aceite sobre ella y pondrá incienso en ella. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la persona que iba a llevar la oblación? Lleva una medida de sémola, vamos a decir de harina, de trigo, le va a meter tantito aceite de oliva y le va a meter también incienso. No crean que el palito de incienso, no, eso es hindú. Antes en el templo el incienso eran unos polvitos preparados, ¿sí? ¿Cómo les llaman? Comprimidos, unos comprimidos, ¿sí? Que se ponían al fuego y salía el aroma así riquísimo. Hoy vienen en forma de conitos y cosas de esas. Bueno, se mezclaba y luego iba y se entregaba. La llevará a los hijos de Aarón, los Coanim, es decir, los sacerdotes. Y un Cohen, fíjate bien, ¿a quién se lo van a llevar? A los hijos de Aarón. Ok.
los Coanim. Y un sacerdote, tomará de ahí un puñado de 3 dedos, repleto de su sémola y de su aceite, además de todo su incienso. El Cohen hará que su porción memorial arda en humareda en el altar. ¿La porción memorial de quién? De la persona que entregó la ofrenda, la oblación, ¿sí? Es ofrenda ígnea. Ígnea es encendida, de fuego, que la consume el fuego, ¿sí? En fragancia placentera al Eterno. El procedimiento que se enseñaba, que el Eterno le enseñó a Aarón, es que iban a llevar en una vasijita la harina. Entonces el Cohen iba a poner su mano estirada sobre la harina, ¿sí? Ya con la mezcla, y con los 3 dedos de aquí iba a hacer esto el Cohen, ¿sí? Así. Y el puñito, el puñito de sémola con la mezcla es lo que iba a poner en el altar para que seque más. Entonces, en el momento que alzara el aroma, que alzara el humo de la lumbre hacia arriba, en ese momento la ofrenda tenía la calidad de tal. Antes no. De tal manera que la persona que la entregara al Eterno tenía que ser un Coanim, tiene que ser un Coanim, un descendiente de sacerdote. O sea, no es cualquier persona. ¿Qué características, ya estudiamos en el libro de Shemot, debe de tener un sacerdote? La principal, ¿cuál es? Sotana, pastor. No. Debe de tener Torah. Un sacerdote que no tiene Torah no es legítimo, porque estamos hablando de cosas que están contenidas en la Torah. Entonces, alguien que no tiene Torah no hace altar legítimamente y por lo tanto no es legítimo. Y no hay nada más incongruente que diga una persona, es que yo soy pastor o sacerdote porque estoy dentro del pacto y fui al instituto bíblico y ya soy pastor. Pues no, eso no lo hace un verdadero sacerdote ante el Creador. Si la persona no trae el llamado y no tiene Torah, no es legítimo. Esto es muy importante entender. ¿En quién están poniendo ustedes sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias? ¿En manos de quién? Y ahorita les voy a explicar que no es solamente un tema de afiliación. No, es algo mucho más importante. Continúo. 3. Y el sobrante de la oblación será para Aarón y para sus hijos. Escucha las palabras, es consagrado en grado sumo. O sea, el resto de lo que quedó en la vasijita se queda en el templo para los sacerdotes. Y es consagrado en grado sumo. Nadie más puede probar eso que está ahí. Las ofrendas ígneas al Eterno. 4. Cuando traigas en ofrenda una oblación, esta es de otro tipo, horneada. La otra es la pura harinita mezclada, ¿sí? Con aceite e incienso. Ahora, esta oblación es horneada. En horno deberá ser de sémola o gasas sin levadura, mezcladas con aceite, u obleas sin levadura, untadas con aceite. Muy bien. Hogaza en hebreo se dice jalot. Jalot, que es el plural y singular es jalá. ¿Sí? Las piececitas de pan que partimos en Shabbat, a eso se le llama pan jalá. Pero en realidad estaría mal, más bien pudiésemos decir la hogaza. ¿Sí? Viene Lupito y me deja la hogaza de pan ahí. ¿Sí? Lupito esto y bueno. Entonces, sin levadura, pan sin levadura, ¿ok? Jalá sin levadura, mezcladas con aceite, y si no es pan, van a ser obleas, sin levadura. Como la oblea es delgadita y dura, pues entonces el aceite se le tiene que untar, pero al pan se mezcla antes de prepararlo, ¿sí? ¿Así lo hacen, ¿no, Lupito? 5.
Otro tipo. Y si tu ofrenda es oblación en sartén, tal cual, deberá ser de sémola mezclada con aceite y deberá de ser sin levadura. 6. Las desmenuzarás en pedacitos y verterás aceite sobre ella. Es oblación. 7. Y si tu ofrenda es oblación en olla, de sémola con aceite le harás. Ya van 4 tipos, ¿sí? 8. Llevarás al Eterno la oblación que sea preparada de estas. Él la traerá al Cohen, ojo con esto, quien la hará llegar al altar. ¿Te acuerdas cuando bendecimos los diezmos, qué decimos? La frase sacerdotal. Y llevarás al Cohen que esté en aquellos días. ¿Sí? 9. El Cohen alzará la oblación, su porción memorial, es decir, la persona que llevó, y hará que arda en humareda. Es ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. 10. Y el sobrante de la oblación será para Aarón y para sus hijos. Es consagrado en grado sumo de las ofrendas ígneas del Eterno. 11. Cualquier oblación que ofrezcan al Eterno no será preparada leudada, pues no harás que arde en humareda cualquier sustancia leudadora o cualquier miel como ofrenda ígnea al Eterno. Hay mieles de distintas naturalezas, ¿sí? La miel de maíz, la miel de mezcal, miel de abeja, ¿ok? 12. Las ofrecerás como ofrenda de primicias al Eterno, pero no subirán al altar como fragancia placentera. Este último verso es para los Cohen que les quisieron meter gol. ¿Sí? Personas que llevaron ofrendas, pero no era como debían de ser. Entonces el verso dice, no se preocupen, ¿sí? Si ustedes los engañaron, a mí no me van a engañar. Entonces eso que pusieron ahí, yo no lo voy a recibir porque no va a ser agradable, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado, en congregaciones más grandes sobre todo se da mucho, que de repente hay personas que por imagen piden sus sobres, ¿sí? Y meten los sobres vacíos, pero son personas vacías, que están manejando imagen solamente. Y hay otras personas que las quieren que las vean, que están metiendo su ofrenda. Ese es el otro extremo, ¿sí? Bueno, en ambos casos, la similitud es tal cual. No es una ofrenda bien recibida. ¿Se acuerdan cuando fue el último fin de semana o el fin de semana previo a la celebración de muertos? Sí, yo les dije a mis hermanos, si van a gastar su dinero en cempasúchis, en arreglar su casa para Halloween, no me ofrenden, por favor. ¿Se acuerdan que se los dije? Es en relación a esto, ¿sí? Porque si tú gastas, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que dice la Torah en relación a tus recursos? Y no he dado de ello a los muertos, ni he gastado de ello estando yo inmundo. Es decir, es una forma de que mantengas tu dinero limpio, ¿sí? Y cuando lo cortas, es decir, cuando haces maser, cuando haces bikurim, es decir, entregas tu diezmo, tu primicia, tu dinero va limpio a la canasta. Por eso yo te he dicho, ten cuidado con tus finanzas. Si tus finanzas no las empleas conforme al parámetro financiero del reino, el Eterno no va a poder bendecir tus finanzas. Entonces yo te dije, mi hermano, si vas a gastar en cempasúchil, si vas a gastar en aquello para los muertitos, por favor no ofrendes, para no meter ahí cosa impura. ¿Sí me entendieron? Ok, continuamos. Este verso es crucial. Y salarás todas tus ofrendas. ¿Qué salarás? Ponerle sal. ¿Sí? Tus ofrendas de oblación con sal. No harás cesar la sal de la alianza de tu Elohim, de tu oblación. Toda ofrenda, todo sacrificio,
tiene que ir con sal, tanto de animales como de cereales, ¿sí? Como de dineros, todo va con sal. Y de aquí se agarra una doctrina moderna que enseñan que hay que echarle sal a la oficina, hay que echarle sal al cheque, hay que echarle sal a aquello, hay que echarle sal a tu casa, hay que echarle sal al jardín, echarle sal a los 4 puntos, a los 4 ángulos del predio de tu casa o adentro de tu casa. He escuchado de gente que compra sacos de sal para echar a sus tierras, cuando tienen tierras, para salarlas en relación a esto. Bueno, lo que ellos hacen se llama brujería, ¿sí? No es correcto. Y ahorita te voy a explicar esto para que lo puedas entender. 14. Cuando ofrezcas una ofrenda de primicias del grano al Eterno, esto es la instrucción para la cuenta de Homer. Muchos de ustedes dieron ofrenda de Homer, ¿sí? Me pusieron por ahí ustedes Homer. ¿Sí se acuerdan que era la cebada y luego el trigo? Son 2 primicias de 4 que hay al año. O sea, no es en enero como dicen los mentirosos, ¿sí? Entonces, aquí da la instrucción. Cuando ofrezcas una ofrenda de primicia del grano al Eterno, es decir, de la cuenta de Homer, que en aquel entonces era cebada y era trigo, de espigas maduras, tostadas al fuego, molida a partir de granos henchidos, es decir, los granos más gordos, más sabrosos, esos son. 15. Pondrás aceite sobre ella, colocarás incienso sobre ella, oblación es. 16. El Cohen hará que arda en humareda su porción memorial de su harina y de su aceite, además de todo su incienso. Es ofrenda ígnea al Eterno. Parecieran las mismas palabras, pero estamos identificando 4 situaciones distintas para presentar la ofrenda. Tú dirás, bueno, ¿por qué le dedica tanta importancia la Torá a estas ofrendas voluntarias? Bueno, primero quiero decirte algo. Ahorita te señalé cómo se refiere la Torá acerca de la persona que va a dar su ofrenda a partir de los animalitos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Te lo leí y que dice así: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona de ustedes traiga. Y en el capítulo 2, verso 1, no dice cuando una persona traiga, es decir, es lo mismo, no más que unos son animalitos y otros son cereales, son granos. Pero aquí te va la chispa de luz. Vamos a abrir los grifos de luz para que te resplandezca el corazón y aprendas. Ahí te va el chispazo, aquí te va. Vamos a abrir esas chispas. La oblación, y entiéndase en estos momentos, oblación como ofrenda de los granos, solamente la daban, ojo con esto, y en relación a la ofrenda voluntaria, solamente la daban los pobres. Los pobres. La gente próspera y los que podían cumplir bien con las ofrendas, ¿sí? Ellos no tenían necesidad de hacer este tipo de oblación. Pero la gente pobre sí. Porque la gente pobre, pues, no puede tener acceso a la compra de vacas en aquel entonces. No puede tener acceso a la compra de tortolitas. Y pues, ¿qué es lo único que tenía la gente pobre? Comida. ¿Y saben por qué tenían comida? Porque durante la cosecha se dejaba las partes de las orillas sin cosechar, sin tocar, hasta el día de hoy, para que las personas que son pobres y que no tienen los medios para comprar, vayan con sus canastas, ¿sí? Y saquen el trigo, saquen la cebada, lo que sea, y lo empiecen a echar a la canasta. Eso es hasta el día de hoy. Y la canasta, pues la empiecen a llenar y la empiecen a apretar.
¿sí? Y luego la remecen, ¿sí? La remecen y la aprietan. ¿Para qué hacen eso? Para que quepa más. Y así hasta que se va llenando la canasta y luego hasta que empieza a remecerse y luego a rebosarse. ¿Ya entendieron? Entonces las personas pobres por eso tenían comida, porque los agricultores les dejaban el grano para que al menos tuvieran que comer. De hecho es un mandato, está en la Torá. Entonces por eso los pobres tenían que comer. Entonces los pobres, al no tener acceso a recursos para cumplir con las ofrendas del templo, el Eterno en la Torá les abre un capítulo y les dice: ahí les va para ustedes. Ustedes no pueden ofrendar como debe de ser, pero dentro del capítulo de las ofrendas voluntarias, ahí ustedes van a poder cumplir con la Torá para que yo los bendiga. Vamos a dar un aplauso al Creador. ¿Y cómo enseñan en el cristianismo a la persona que es pobre? Fíjate la ignorancia tan grande. Pastor, yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar porque no me alcanza. No, está bien, no te preocupes. No saben el daño que le están haciendo. Y no sabe la persona a sí misma el daño que se está haciendo. ¿Sí? En el sistema monetario es más fácil cumplir con este precepto. Escuchemos. Aquí va, mira. Esto es lo importante de conocer el hebreo. En el capítulo 1, verso 2, habla de las ofrendas voluntarias de animalitos. Y dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda, lo voy a decir en hebreo porque vas a identificar la palabra. Adam. En hebreo está escrito Adam y al español lo traduce una persona. Cuando la Torá se refiere a Adam, se refiere a la humanidad, ¿sí? Y eso implica que cualquier persona, ¿sí me entienden? Ok, entonces dice Adam ki yakrib. Yakrib es sacrificio, ¿sí? Yakrib mikem korban. Vuelve a repetir la palabra korban. ¿Qué es korban? Sacrificio. Yakrib también es sacrificio. La Adonai, al Señor. Entonces, encontramos la palabra Adam. ¿Cómo se refiere este verso a alguien que va a dar una ofrenda? Como Adam, ¿sí? ¿Y cómo se traduce? Cuando una persona. Ok, aquí viene el chispazo de luz. Ponte abusado, ponte abusada. Y en el capítulo 2, verso 1, dice: Venefesh, nefesh, kita krib korban minja. En español traducen cuando una persona, pero en hebreo dice venefesh. Dice, y cuando un alma, no dice persona, dice alma. Kita krib, korban minja, traiga sacrificio. Minja se refiere a ofrenda, es ofrenda minja, y minja es la oración de la mañana, ¿se acuerdan? Minja. Perdón, de la mediodía. ¿Qué diferencia hay entre Adam y Nefesh? Pongan atención. La palabra para dirigirse al trayente es diferente. Mientras el primero se refiere a alguien que puede hacerlo, en el segundo caso, es decir, Nefesh, alma, se refiere no precisamente a la persona, sino que la ofrenda sale directo del alma de la persona. Es decir, el que puede ofrendar y lo hace bien, pues lo hace. Sí, lo hace por amor a Hashem, lo hace por la bendición, lo hace por... Pero la otra persona, la que quisiera y no puede, y aún así el Señor le da la oportunidad de acercarse, es decir, de hacer sacrificio, esa persona lo hace con el alma. La intención del corazón lo es todo. Un aplauso al Creador. La oblación es la ofrenda, escuchen,
es la ofrenda de menor valor de intercambio. No tiene valor, pues. ¿Cuánto valor puede tener un puñito de sémola? Nada. Bueno, por eso dice la Torah que es la de menor valor de intercambio. Las personas que ofrecen oblación son las pobres. Es por eso que la Torah, cuando se refiere al oferente como alma, el Eterno enseña que Él, pon atención, Él recibirá la ofrenda del pobre como si estuviera ofreciendo su alma misma. Sin embargo, la harina deberá de ser de la mejor calidad, no cualquier mugrero, pues. O sea, soy pobre, Señor, pero te traigo lo mejor que tengo. ¿Sí? Es decir, la sémola o la flor de la harina. El pobre que da como Hashem dice, pon atención, el pobre que da como Hashem dice, a este se le prospera, porque con poco hace lo correcto y por tanto se le añade más. ¿Qué tal? El hecho de que una persona sea pobre no está exento de sus obligaciones financieras con el Eterno. Si bien la persona no da como desea, pero fíjate lo que te estoy diciendo, como desea. Tienes que desearlo. No da como desea, se dice que da más de los que pueden dar, como es debido, a que lo que entrega con esa ofrenda es su alma. Es decir, el deseo de cumplir y no la obligación de cumplir. Eso hace la diferencia en una persona que no tiene y que quisiera. Y se me viene a la mente aquella vivencia del Salvador cuando estaba en el templo y cuando llega el momento de las ofrendas y dice, y los ricos depositaron sus dineros. ¿Sí? Y llegó una persona pobre, ¿sí? Y entregó, dice, 2 moneditas. Entonces dice el Salvador a sus discípulos, miren, fíjense, aquellos que dieron mucho, ojo, aquellos que dieron mucho, dieron lo que les sobraba. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Por eso ella dio más. Y si analizas lo que hizo esa mujer y lo comparamos y lo contrastamos con lo que te estoy enseñando, la mujer da un gran ejemplo de cómo el evangelio te vuelve todavía mayor en obediencia. Porque la mujer pudo haberse conformado con llevar la oblación, pero ella lo que logró juntar de harina fue y lo vendió, lo cambió por monedas y lo entregó al templo. Por eso el Señor dijo, entregó todo lo que tenía. El evangelio te vuelve una persona superior en todo. Mashiach vino a enseñarnos que los mandamientos, cuando son llevados a mayor nivel, las cosas vienen todavía más grandes para quien obedece. Esto es importante entender. El mandamiento tú lo puedes llevar a un nivel superior, como Él nos enseñó, como lo hizo esta mujer. Esta mujer llevó el precepto a un nivel mayor. Y dice él, ella dio más que ellos. En términos de intercambio, en términos de valor, esa mujer no solamente dio su alma, esa mujer dio toda su vida ahí. Y aquellos entregaron en términos de intercambio, en términos de valor, mucho, mucho. Pero comparado con ella, no valía nada. Porque ellos entregaron los sobrantes, la sobra. Y ella entregó todo lo que tenía. ¿Cómo ven? ¿Quién estaba obligado? Ellos. ¿Quién lo hacía por amor? ¿Quién lo hacía por obediencia? ¿Quién lo hacía por denuedo, por agradarle al Eterno? Ella. Así, cuando una persona tiene para cumplir, lo hace con gusto, con amor y en otros casos, con ignorancia.
Pero quien es pobre y desea dar como quien tiene, pero no puede, lo que dé es más valioso. Y es por ello que hasta lo poco es normado en la Torá para ver el alma de quien ofrece. Hasta la manera de dar poquito está normado, porque el Señor empieza a ver el corazón de cada quien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le da valor a la ofrenda? ¿Qué es lo que le da valor a tu ofrenda? La intención con la que se da. La intención correcta es cumplir con Hashem por amor a Él. Cuando una persona da su maser, su bikurim, su terumay, su sedaká, es decir, diezmo, primicia, ofrenda, justicia, hace sacrificio porque da de sí. Da de sí. Y por tanto se considera un corbán. Cuando se da como Hashem desea, pon atención, aquí viene la clave. Cuando se da como Hashem desea, Hashem en tiempos de oración se acuerda de las ofrendas que el hombre ha dado y toma en cuenta cuando el hombre necesita de la atención del Eterno. Ojo con esto. Pero cuando el hombre da más y es de manera voluntaria, la ofrenda se vuelve el mérito para que la oración sea escuchada. Salmo 20 del 1 al 3. Yahweh te oiga, ponme atención. Yahweh te oiga en el día del conflicto. El nombre de Elohim de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Ojo, y aquí está la clave. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu corbán. ¿Quieres solución? ¿Quieres respuesta? Ya sabes qué tienes que hacer. Teruma. Teruma. La ofrenda y sacrificio tienen el propósito de acercar a la persona al Creador. Por ello, deben de ser puros, como el Eterno dice. En muchas ocasiones, el pobre da más que el próspero, porque dan en el vehículo que ha sido escogido, el alma. Estas ofrendas son recordadas y permanecen vivas delante del Eterno. A diferencia de la persona próspera, que puede traer al templo costosas ofrendas voluntarias de animales, de aves, el pobre solo puede ofrecer harina. Sin embargo, la Torá da más importancia a la ofrenda del pobre, pues es como si diera el alma al ser vehemente en querer dar más. Es así porque la ofrenda del rico está inevitablemente conectada con cierto grado de satisfacción en sí mismo, cuando piensa que trae los sacrificios caros e impresionantes. El hombre pobre, sin embargo, no podría estar orgulloso de su exigua ofrenda, por lo que la suya es la más genuina de todas, dedicada a Elohim con sentimientos de humildad. Por eso, Elohim dice, es como si hubieras sacrificado tu propia alma. La ofrenda cerealera se acompaña con aceite, sal, incienso y sin leudantes. ¿Qué simboliza el aceite? Es el atributo del carácter de una buena persona por su deseo de sanarse. Incienso expresa la intención del hombre por agradar al Eterno. Sal, escucha bien esto. Ofrecer corbán sobre el altar es ofrendar la parte instintiva del hombre, es decir, la parte animal que es la fuente de todos los deseos físicos.
La persona desea matar el alma animal que se impone sobre él y lo lleva al pecado. Una persona cuyos instintos naturales la dominan, la lleva a pecar. Y cuando tú haces ofrenda, cuando ellos hacían ofrendas de animales, ¿sí? Era para ser perdonados, para ser expiados, pero también estaban expresando al Eterno la intención de que el animal, es decir, los instintos naturales, sean sometidos y sean dominados y sean sacrificados. Entonces eso se lograba mediante el sistema de korbanot, de sacrificios que el Eterno entregó. Entonces aquí encontramos algo maravilloso, que algo visible activa algo en lo invisible. Es decir, ¿cómo un animalito degollado, me va a expiar a mí? ¡Claro! Porque estás dando de sí y porque estás poniendo sobre ti el sistema de Dios, y eventualmente la persona, al ver al animalito desangrándose, gritando el animalito, decir, ese debí de haber sido yo. ¿Sí se acuerdan cuando vimos el capítulo 1? Entonces, al ver eso, la persona pues va rechazando el pecado, lo va rechazando hasta que dice, ya no más. ¿Sí? Como estos deseos provienen de la sangre, todo sacrificio debe salarse para indicar la poderosa decisión de la persona que trae el sacrificio de extraer los deseos del alma carnal. Entonces la sal es la señal visible que se envía al Creador para decirle que el hombre tiene disposición de morir y conservar su unidad con Dios, con la sal. De la misma manera, el Corbán Minjá, es decir, el sacrificio de la tarde, se dice de él en los cielos que es la sal, escucha esta frase, para el mundo. Entonces cuando Mashiach dice, vosotros sois, ¿qué está queriendo decir Mashiach ahí? No, es que ustedes tienen que ponerle condimento a la vida y esto. No, eso son falsas enseñanzas, son mentiras. ¿Qué es ser la sal del mundo? Sacrificarse, morir a la carne, comprometerse para que tus instintos naturales sirvan al Creador, sean sometidos a la voluntad del Creador y no que te lleven al pecado. Toda persona que haga esto y se mantenga en constante sacrificio, se dice de él en los cielos que es la sal para el mundo. Es decir, estas personas hacen del mundo un mundo mejor debido a su poderosa influencia en la forma de comportarse, de vivir, de un estilo de vida separado del mundo que le hará estar en prominencia siempre. Y tiene razón, porque una persona que se comporta como dice el Eterno es cabeza, está delante y está arriba. Pero una persona que no se comporta como el Creador dice, pues no es la sal del mundo, es otra cosa. Y de pilón la consecuencia es estar abajo, estar atrás y ser cola por la desobediencia. ¿Sí? Hablar de que el hombre es sal en el mundo es una manera de decir que el hombre es un sacrificio incesante, constante, permanente delante del Eterno, y las personas del mundo ven el cambio gradual y constante en la vida de aquella persona. Por eso el Rab Shablo dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Eterno. Es decir, preséntense ante el altar del Eterno y sometan sus instintos naturales, subyugan sus instintos. Así es como se dice que somos la sal del mundo, porque estamos en el mundo, no somos de él, pero lo hacemos mejor. Y yo que les he dicho, el sistema del mundo es uno y el sistema del Eterno es otro. Si el sistema del mundo colapsa, el de nosotros no. ¿Por qué? Porque somos la sal del mundo. Un aplauso al Creador, pues.
¿Estamos aprendiendo? ¿Somos sal o somos pimienta? ¿Y qué pasa con la sal que pierde su poder para sazonar? ¿Qué sucede? No sirve para nada y es desechada, dice el Mashiach. Bueno, creo que ya están en condiciones de codificar qué quiere decir Mashiach. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, cuando dejaste de comprometerte, cuando dejaste de sacrificarte, cuando permitiste que los instintos naturales te dominaran y te llevaran nuevamente al pecado, ya no sirves como sal del mundo y por lo tanto ya no sirves como ejemplo, ya no sirves, te vuelves cola, te vas para atrás, te vas para abajo y por lo tanto eres desechado. ¿Cómo ven? Entonces tenemos que ser una sal ¿cómo es la sal esa rosa? La sal rosa del Himalaya, esa que le metes tantito nomás a los huevitos en la mañana, ¿sí? Y te sazonas sabroso. Bueno, pues seamos sal del Himalaya. ¿Eso qué implica? Compromiso. ¿Sí? Compromiso. No salsa, no chilito en piquín y pullita. ¿Okay? Ok. El poder de las ofrendas voluntarias. La ofrenda voluntaria, ponle atención, la ofrenda voluntaria forma reservas. La ofrenda voluntaria anula decretos en contra. ¿Qué hay que hacer para anular decretos? Teshuvá y ofrenda. Ofrenda. Cuando una persona se acostumbra a dar terumá, sedaká, maser, bikurim, todas estas tienen el carácter de corbán y el hombre debe hacerlos. Hashem estableció cómo deben de hacerse y la importancia que tienen para que el hombre ponga primero al Eterno en su vida financiera. Sin embargo, estos sacrificios voluntarios o excedentes son los que el Eterno, pon atención, tiene en cuenta y en memoria para que el hombre acceda a niveles superiores de bendición. Pero debe de haber dos condiciones para que se materialicen. Ahí te va. Debe el hombre hacerlo con la intención correcta. Voy a dar una ofrenda extraordinaria para sacar provecho, para sacarme la lotería. No es un intercambio. ¿Sí? 2. El sacerdote debe de asegurarse de elevar las donaciones. El Cohen alzará la ofrenda al Eterno y el Cohen deberá de ser un sacerdote legítimo, habilitado por el Eterno y conocer el proceso. De otra manera, estas ofrendas no son traídas delante del Eterno. Solo así la persona puede ir a activar su bendición delante del Eterno. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una dificultad? ¿Tienes una privación? Ya sabes lo que tienes que hacer. Prepara una ofrenda. Prepárala. Tráela al altar y ve delante del Eterno a recordarle. Pruébalo. Te desafío a que lo hagas. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Por eso te dije al principio, este es un medio, pero no sirve para la mente latinoamericana. ¿Sí? Te va a ayudar, te va a dar y te va a responder. Pero ojo, no lo es todo. Si tienes un problema, si tienes una gravedad, si tienes una dificultad, oye, el Eterno, ¿qué te está diciendo? Necesitas sacrificarte. ¿Y qué dijimos ahorita? Hay mecanismos visibles para activar mecanismos invisibles. ¿Qué le estás diciendo? No le estás poniendo manita de puerco al Señor, no lo estás presionando. Estás activando un recurso que Él nos dio. No estás presionando al Señor ni lo estás condicionando, es un recurso que Él nos dio. Y si tienes prisa, si tienes necesidad de urgencia, ahí está. Para los que andan desempleados y que nos ven en las naciones, ya saben qué hacer. Si están en Centroamérica, en Sudamérica, que la situación económica no es
como en México, como en Estados Unidos, no es pretexto ser una persona pobre. El Eterno toma en cuenta hasta 2 monedas. Un aplauso al Creador. Ahora sí, ¿cuántos diezmos? ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántas primicias en tiempos equivocados diste en el altar equivocado, con el sacerdote equivocado y una manera equivocada de hacer altar? Bueno, es que pastor, sí me respondió el Señor. Escucha lo siguiente. La persona que haga voluntariedad será una persona prosperada. ¿Lo crees? No lo crees. 1, 2, 3. Amén. De allí que una persona pobre que no conozca esto o que lo lleve a un altar cuya dedicación sea un Dios falso o cuyo sacerdote no tenga la Torá, es decir, no es genuino, no prosperará, pon atención, no prosperará la ofrenda para efectos de prosperidad, pero sí para agradar a Elohim. ¿Sí lo entiendes? El propósito no se va a cumplir, pero sí le agradaste a Dios. Por eso dice, si traes la miel, si traes esto, bueno, ok, es bienvenido, pero no va a ser ofrenda de grato olor. En este caso, porque el altar está corrompido, porque el sacerdote no es genuino. Es por ello que las ofrendas no se dejan en cualquier lugar, sino donde debe de ser. En el altar donde las personas se alimentan, donde la mesa se sirve, en hebreo Shulchan Aruch, donde comes pan, donde el sacerdote prepara pan, vino y aceite para ti. Entonces las personas que dicen, te estoy dando la base toral, ¿sí? Dicen, es que en Java me alimento bien padre, pero yo diezmo allá. ¿Sí? O doy la mitad de mi diezmo aquí, insisto, aquí no estamos pidiendo diezmos, y tú lo sabes. Tú lo sabes, ¿cuál es la filosofía aquí? Que es la toral. Aquí a nadie se le obliga a nada, pero se les enseña para que logren ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces una persona que dice, bueno, voy a dar la mitad aquí, la mitad allá, hoy no voy a dar, bueno, no voy a dar el 10, voy a dar el 9 y luego recupero con el quinto, y etcétera. Y empiezan a manejar las reglas como ellos creen, como ellos les conviene. Y piensan que así va a ser. ¿Qué sucede si el fisco no le reportas lo que debe de ser? ¿Qué va a hacer Hacienda? Notificación, notificación y notificación. Hacienda del reino también te envía notificaciones. Y después el dinero no te rinde, las ventas bajan, se te descompone una cosa, se te descompone otra, y que la enfermedad tal, que la enfermedad tal, que los medicamentos, que la gasolina, y el dinero no te empieza a rendir. Porque si el recurso que le correspondía a Hacienda del reino no se lo diste, te van a mandar a Esaú porque él sí te lo va a cobrar. Y difícilmente vas a equilibrarte en tus finanzas. Entonces hay que tener cuidado con tu administración financiera, fiscal, contable, pero también hay que tener cuidado en dónde estás dejando y cómo estás dejando el diezmo. Yo soy el primero en decirte, mira, mi hermano, mi hermana, si no vas a diezmar como debe de ser, no diezmes, porque me hago tonto yo y contribuyo a que tú te engañes. ¿Y cómo crees que yo le voy a presentar la ofrenda alzada al Eterno así? ¿Sí? Entonces, yo no sé si tú lo has hecho, pero no lo hagas. Dices, bueno, no voy a diezmar, pero voy a ofrendar. Todo ese tipo de formas de pensamiento están mal, porque has asumido que ese dinero es tuyo y no es tuyo,
¿Qué decimos cuando bendecimos las finanzas? He sacado lo consagrado de mi casa. ¿Qué significa? Que no lo debes de tener en tu casa. No debe de estar en tu casa ese dinero. He sacado lo consagrado de mi casa. Pastor, es que si diezmo no voy a alcanzar a pagar el abono del fin de mes. Pues es que no vas a diezmar hasta que diezmes. No vas a poder diezmar hasta que diezmes. La persona debe apegarse al sistema que Hashem dio para él y así entregar la bendición que está envuelta detrás de cada precepto. Es verdad que la emuná de la persona la llevará a hacer grandes cosas, incluso prosperar. Por eso, pues, si tú dejaste diezmo, ofrenda, sacrificio, millas, no sé qué, y retos, ¿sí? Y lograste tu bendición, no fue porque hiciste las cosas correctas, fue por tu fe. ¿Sí me entiendes? O porque diste tus recursos a un pastor ilegítimo. No, fue por tu fe que funcionó, que jaló. Pero la persona que sigue el sistema de Elohim para prosperar, es Hashem mismo quien decreta bendición. No es tu fe, pues. No es la consecuencia de tu fe, sino un decreto que Dios emite para que tú prosperes cuando lo haces como Él dice. La fe corrupta no toma en cuenta el sistema, pero la fe íntegra y completa toma en cuenta el cómo debe hacerse y qué es lo que debe de hacerse. Hashem hace memoria de los que han hecho lo que se les ha pedido y cómo lo hicieron. A ellos Hashem recompensa primero. Escucha, y esto es interesante para todos aquellos hermanos que andan bajo la mentira, ¿sí? ¿A quién recompensa primero Hashem? A los que hacen las cosas bien, ¿sí? A ellos Hashem recompensa primero, pues lo hacen como el Eterno pide. Pero aquellos cuya fe los lleva a adquirir la bendición, a ellos se les bendice después. La recompensa a los que hacen las cosas por fe son secundarios. Por eso, a los tibetanos, a los budistas, a los hindúes, a los árabes, a los católicos, a los mormones, a los evangélicos, a los judíos y a muchos que no hacen las cosas bien, pero creen, se les responde. Pero están en segundo lugar. Se les contesta primero a los que hacen las cosas como son. ¿Estamos? Después son recompensados los que hacen las cosas por fe. Los que hacen las cosas por fe son galardonados, pero el resultado nunca va a ser como Hashem desea que sean. Hashem recompensará siempre en su máxima plenitud al obediente, al de fe íntegra. Y esto me gusta, al que se sacrifica más. No sé cuántos de aquí hemos sido maestros, pero quienes hemos sido maestros, bueno, y los que no, que son padres, al hijo más obediente nos complace darles más, ¿o no? Y si todos nuestros hijos son obedientes, ponemos nuestra mirada para favorecer en aquel que hace las cosas como uno se lo pide. Así nosotros. Así que mis hermanos, ¿tienen prisa por una bendición? ¿Tienen prisa, tienen necesidad urgente de que el Eterno voltee a verlos? Hagan su corbán, hagan su sacrificio, corrijan su corazón y aviéntense. Garantía de que esto funciona. Y te voy a dar una muestra nomás para que pruebes. Nomás para que pruebes. Cuando estés enojado, cuando estés enojada,
cuando estés triste, o cuando andes de ociosa y no hayas qué hacer porque no tienes bien planificado tu día, agarra 100 pesos, cámbialos a monedas de peso y vete a la calle y dale a la gente, incluso al que no te pida. Es muy fácil darle al que te pide, pero dale al que no te pide. Dale. Cuando termines, más de un gracias que no tenías, lo vas a tener. Y vas a tener un, ay, gracias, Dios lo bendiga, jefito, Dios lo bendiga, jefita, Dios lo bendiga. Esas cosas no las tenías antes de empezar. Esas son las que te van a traer lo que necesitas. Arráncale bendición a la gente, ábreles tú la boca y vas a ver cómo va a terminar tu corazón, como los que entregan alimentos, ¿sí? Cuando terminan su jornada de entrega de alimentos, ¿cómo se siente el corazón de ustedes? Una paz, una llenura que no te explicas, pero estás cumpliendo un precepto y el precepto te trae luz, el precepto te afirma, el precepto está con el dador, la bendición está con el que da. Bueno, eso es una pequeña chispita. Anímate a hacerlo, algo simple, algo a pequeña escala. A la vez estás sembrando. ¿Qué necesitas? Según lo que necesites es la semilla que debes de sembrar. Mashiach dijo, hay enfermos, necesitas salud, tienes que ir a sembrar una semilla, págale una receta a un enfermo, llévale una medicina a un enfermo y tu enfermo recibirá la medicina. Es según la semilla que necesites. Alguien en la cárcel, ok, ve y visita a la gente de la cárcel y dale consuelo, dale guía, sabes que conozco un abogado que te puede ayudar. Y si tú necesitas ayuda, va a llegar. ¿Por qué? Porque sembraste, pero nadie puede recibir la ayuda que no ha sembrado. Eso destraba poderosamente lo que tú necesitas. Pues todo eso resume en un corbán, en un sacrificio que puedes hacer. Tienes las opciones. Tú decides si crees o no. Aviéntate y yo te aseguro que el próximo sábado vas a estar testificando de esto. Y con esto terminamos y le damos un aplauso a nuestro Creador.